Presidente Otto Pérez Molina descarta renunciar luego de multitudinaria protesta. Según el mandatario, aún goza de apoyo en el interior. Según ministro de Gobernación, el prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón, estuvo el fin de semana en la Antigua, pero no lo pudieron capturar. Denuncian al candidato a la presidencia del Partido Patriota, Mario David García, por los delitos de violencia psicológica contra la mujer y discriminación. En Huehuetenango, pobladores exigen que el alcalde de la cabecera sea investigado por la CICIG por cometer actos de corrupción. En Colombia, temporal produce un deslave que provoca la muerte de 52 personas. El número de fallecidos podría aumentar. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Luego de la marcha del 16 de mayo, sabe usted, el presidente de la República asegura que él no piensa renunciar a su cargo, ya que cuenta con apoyo en el interior de la República. Luego de la manifestación pacífica de miles de guatemaltecos el pasado fin de semana, donde demandaban la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y un alto a los actos de corrupción, el mandatario insistió en que no renunciará a su cargo. Según Pérez Molina, él tiene todo el apoyo de la gente del interior del país. Pero igualmente le puedo contar que estuve visitando La Democracia, que estuve visitando algunos municipios de Zacatepeques el día viernes, y quiero decirle que la gente ahí lo que nos mostró fue apoyo. O sea, aquí hay sectores que están inconformes y yo los entiendo perfectamente. Hay cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que avanzar. Así que más allá de cualquier cosa, yo lo que voy a hacer es cumplir con las leyes. Hay un mandato constitucional y ese mandato constitucional es mi obligación como ciudadano y como guatemalteco, cumplir con la Constitución Política de la República. El mandatario además fue muy claro que ningún ministro de su gabinete ha renunciado a su cargo. Esto ante los rumores de la salida de 5 ministros. Hasta el momento no hay ninguna renuncia. Estoy trabajando hoy precisamente con uno de los ministros que usted me está mencionando antes de venir aquí, y no hay ninguna... nadie de ellos que haya presentado su renuncia ni que esté con la intención de presentar una renuncia. Creo que son rumores los que se están dando, y yo les pido a ustedes, qué bueno que lo están preguntando para aclarar oficialmente que no hay ninguna renuncia en este momento. ¿Sabe usted? Según el Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia, está en Guatemala tan cerca como la Antigua. Juan Carlos Monzón está en Guatemala, según el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Según él, en el último rastreo al prófugo de la justicia se le ubicó en un hotel de Antigua Guatemala, pero al intentar atraparlo se falló. Los últimos indicios que tuvimos fueron la semana pasada en un hotel de Antigua Guatemala. Ahí quedó evidencia de que él estuvo en ese lugar. Lo hicimos de conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público llegó al lugar, se recogió la evidencia, todo eso está tramitándose, pero sí creemos que está, por las últimas situaciones, se ve que se encuentra en el país. Esto podríamos decir es un área de confort, le llamamos, en donde alguien se puede mover porque es conocido, porque tiene precisamente contactos, y es una forma mucho más fácil de ocultarse. Habían algunas prendas de vestir y unas tarjetas de crédito a su nombre. Perdón, eso fue el fin de semana pasado. Bien. Creemos que pudo haber permanecido 24 horas y cuando se colocó la vigilancia probablemente fue alertado y ya no regresó. El jefe de la cartera del Interior señaló que esperan la orden judicial para imprimir los afiches con el rostro de Monzón. Estamos en el trámite con un juzgado para ver si nos autoriza a que se puedan imprimir afiches y estos puedan ser distribuidos para facilitar el reconocimiento. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? El Ministerio Público no descarta investigar los seudónimos que se escuchan dentro de las llamadas telefónicas presentadas en el caso La Línea. Hace un mes, cuando la CICIG y el Ministerio Público daban a conocer que descubrieron una estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, comandada por el exsecretario privado de la ex vicepresidenta,
El fiscal especial contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, Oscar Shahad, desvinculaba a la vicepresidenta de una posible participación, algo que el gobierno siempre usó en defensa de Roxana Valdetti. Las personas que nosotros presentamos ante la justicia son las personas que tenemos nosotros elementos probatorios para decir participó en el hecho delictivo. Yo creo que el nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia. Pero ahora el Ministerio Público cambia su discurso luego que salieran a la luz grabaciones en las que se escuchan supuestas referencias a Valdetti. La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, asevera que nadie está descartado para ser investigado en clara alusión a la vicepresidenta. No descarto a nadie, y cuando digo a nadie incluyo a todo el país, porque del análisis de los documentos, de las escuchas telefónicas, indudablemente van a surgir diversos nombres. Lo que nosotros con el señor comisionado Iván Velázquez estamos dirigiendo es la objetividad en la investigación. La Interpol ya busca a otro miembro de la estructura criminal conocida como La Línea. Se trata de Luis Mendizábal, el dueño de Boutique Emilio. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer que ya hicieron los contactos con la Interpol, que emitió la orden de captura del prófugo de la justicia, Luis Mendizábal, propietario de la boutique Emilio, quien es señalado de cohecho activo en el caso de la estructura de defraudación aduanera denominado La Línea, la cual es liderada por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia, quien también se encuentra prófugo. Bonilla dijo que se hizo llegar toda la información por la cual las autoridades guatemaltecas lo están buscando. Durante los allanamientos llevados a cabo en su empresa, la policía halló 1.5 millones de quetzales en efectivo. El ministro dijo que las alertas migratorias son más efectivas, por lo que fue girada una a nivel regional para que las autoridades centroamericanas les ayuden a reportar cuándo y dónde fue utilizado el pasaporte de Mendizábal, con lo cual tendrán el control de entradas y salidas del país en el que se encuentra, para que la Interpol pueda proceder a detenerlo. Sin embargo, aseguró que no se le puede cancelar el pasaporte, pues ninguna persona se le puede negar la identidad. Y sabe usted, en Huehuetenango se pide que se dé una investigación profunda en contra del actual jefe edil de esa localidad. Las protestas que se han realizado en el departamento de Huehuetenango ya no solo es para exigir la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Ahora se suma otra petición de varios sectores de la población que exigen la renuncia del alcalde municipal, Augusto Gómez Sosa, quien ha sido señalado por temas de corrupción, nepotismo y malversación de fondos. La inconformidad del pueblo ante tanta corrupción y ante tanta malversación de fondos, como por ejemplo lo del mercado de Minerva, que no sabemos qué se hicieron los fondos, pero nunca se terminó de construir. Que es un corrupto, que se aprovecha de todos, y más sin embargo tiene amenazados a todos los empleados municipales. Un grupo de huehuetecos interpusieron un antejuicio contra el alcalde desde el mes de octubre para que el funcionario sea investigado. Sin embargo, los magistrados de la Sala Séptima Corte de Apelaciones aprobaron el amparo que el jefe edil interpuso, lo que ha creado inconformidad ante dicha resolución. Es un amparo que ya había nacido muerto, no tenía fundamento. Sin embargo, se lo otorgaron como parece más una medida para retardar el proceso del antejuicio. La inconformidad de los huehuetecos ha ido en aumento, ya que ahora se han unido para recaudar firmas en la ciudad y solicitar la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, e investiguen los casos denunciados por este sector de la población. A mí que me vengan a investigar todo lo que quieran, que investiguen eso sinvergüenzas. No es posible que a uno lo tenga que hacer solo afectando a estos señores. ¿Por qué no los investigan a ellos? Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros. Estamos a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día, y es que nuestra compañera Marisabel Aldana ha denunciado al actual candidato a la presidencia por parte del Partido Patriota, Mario David García, por agresión verbal.
El presidenciable del Partido Patriota, Mario David García, tiene una denuncia penal por los delitos de violencia psicológica contra la mujer, coacción y discriminación. Esta acción es debido a que en la asamblea del PP agredió verbalmente a la periodista Marisabel Aldana. Ya veo por qué está gordita, ¿cómo come? Muchas gracias. Ante estos hechos, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo presentó la denuncia en el Ministerio Público contra Mario David García. Constituye un acto discriminatorio. Nosotros como institución de oficio vamos a canalizar la denuncia, ya el equipo jurídico de la institución está dándole el acompañamiento y también pues quedamos a la disponibilidad de la señora reportera en este caso, de que si ella necesita el acompañamiento jurídico y el asesoramiento de la institución, pues es nuestra responsabilidad, es parte de nuestro mandato y vamos a cumplir con ello. Yo creo que los guatemaltecos y las guatemaltecas están cansadas, ¿verdad?, de que se les sigan violentando sus derechos y como institución rectora en el tema, pues estamos obligados a no quedarnos callados y a darle continuidad a los procesos. La agresión verbal sucedió en medio de una mala actitud de García hacia los medios de comunicación que lo cuestionaban en temas relacionados con Roxana Valdetti y las manifestaciones contra el gobierno, las cuales en todo momento minimizó. Usted, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, ha pedido a Mario David García que se disculpe ante nuestra compañera Marisabel Aldana. Las ofensas vertidas por el candidato presidencial del Partido Patriota, Mario David García, en contra de la periodista de Canal Antigua, Marisabel Aldana, son objeto de condena por parte de la Asociación de Periodistas de Guatemala, quienes exigen que éste se disculpe públicamente. La Asociación de Periodistas de Guatemala está emitiendo un comunicado donde nos solidarizamos con la periodista Marisabel Aldana, porque toda persona merece respeto. Tenemos que tomar en cuenta la equidad de género, también la discriminación racial, que son puntos importantes, y nosotros como máxima entidad de prensa del país estamos emitiendo un comunicado donde precisamente estamos exigiendo que por lo menos haya una disculpa pública de parte del personaje político, además de las reacciones que pueda tomar la propia periodista en contra del político que la ofendió verbalmente. Según la APG, no se puede permitir que los candidatos presidenciales traten a la prensa de ignorante como lo hizo García, y que es necesario que estas prácticas se dejen de realizar. No solo ofendió a la señorita de Canal Antigua, también lo hizo con otros periodistas a quienes les habló en francés, como dice, ustedes no entienden, ustedes son tontos, ustedes son torpes. Esos son actos que no van con la cultura del guatemalteco que esperamos para el siglo XXI. La asociación insta a todos los funcionarios a respetar la labor periodística que se ejerce en nuestro país. Siguiendo con el caso, he de contarle que ante la agresión verbal en contra de Marisabel Aldana, pues por parte del candidato a la presidencia del Partido Patriota, en una conferencia de prensa durante la presentación de candidatos de la Asamblea General de ese partido, el Procurador de los Derechos Humanos aseguró que es una falta de respeto a su integridad como persona y que se esperaría que este tipo de acciones, no se esperaría este tipo de acciones de un presidenciable. El magistrado de conciencia añadió que de ser necesario darán acompañamiento a la periodista. Muy preocupante. El respeto hacia un ser humano, el respeto hacia su dignidad, debe ser un denominador común de todos los seres humanos. Y uno esperaría mucho más de alguien que aspira a ser presidente de este país. Si hubiese comisión de un hecho delictivo, lo remitiremos al Ministerio Público. Pero el mensaje debe ser de respeto, el mensaje debe ser de amor al prójimo y sobre todo de respeto a la labor extraordinaria que ustedes hacen. A las 8:45, hoy día lunes 18 de mayo, es un gran gusto estar con usted. Paola Hurtado. Hola Juanes, buenas noches. Bienvenida, estamos ya dispuestos para darle la bienvenida al vicepresidente de la República recientemente designado por el Congreso, Alejandro Maldonado Aguirre. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a las 8:45 y arranca esta conversación. Señor vicepresidente, buenas noches. Cuéntenos para empezar esta plática. ¿En qué momento surge su nombre como un candidato para ser presentado en esa terna al Congreso de la República? ¿Cuándo se entera usted? Le diré que hace 8 días no lo sabía. ¿El lunes pasado? El lunes no lo sabía. Y desde luego no está enterado de los movimientos que se dieron en el Congreso.
Y cuando ya estaba integrada la tercera terna presentada, me llama un amigo diputado Pablo Duarte y me dice, mire Alejandro, tiene usted que ir ahí a esa terna porque usted sí puede ser un elemento de consenso. Y ya resulta que Oliverio, un jurista de gran prestigio y peso en el mundo del derecho y también de la política, va a renunciar. De manera que si usted nos acepta, podemos pedir que se considere su nombre. Y lo hice. ¿En qué momento le habla el presidente de la República? Inmediatamente después que hablé con los diputados, el presidente me invita a reunirme con él. ¿Y qué le responde usted al presidente? ¿Le pide algún tipo de condición para aceptar? No, ninguna. Y ni yo le puse condiciones, ni él tampoco. Simplemente me dijo que mi nombre había sido considerado anteriormente y que en vista de que yo podía ser un elemento de conciliación, si aceptaba ir en la terna. ¿Y es sensato aceptar sin condiciones ser vicepresidente de un gobierno calificado de profundamente corrupto? No, desde luego que uno tiene su propia calidad y solvencia y seguridad en sus decisiones. En este caso, yo al señor presidente le dije que sí aceptaba. Posteriormente, cuando se produce la elección, la toma de juramento en el Congreso y llego a Palacio Nacional, que el presidente me recibe, me presenta ante los medios y luego me presenta ante el gabinete, posteriormente ante el cuerpo diplomático y organismos internacionales. Yo siempre dije, si yo necesitara un testigo fidedigno es el presidente de la República, porque él sabe que nunca le mandé operadores, nunca le mandé mensajitos, nunca le mandé ninguna señal de que yo podría ser un elegible para el cargo. Pero en realidad, quienes tenemos vis política, nos brota en la sangre la política. Y en ese momento, pues yo creo que es un cargo político de primer nivel, muy comprometido, muy difícil, pero también con la buena voluntad de la gente mía, podemos hacer algo. Voluntad suya. Señora Aguirre, ¿cuál es su expectativa de ocupar la vicepresidencia en un momento político como este? Apenas hace 2 días, 60.000 ciudadanos se pedían la renuncia del presidente de la República, que conversa con usted para ofrecerle esa postulación. También hay un movimiento que está pidiendo cambios estructurales en el sistema político, reformas a la ley electoral, a las comisiones de postulación. ¿Qué papel jugaría usted o juega usted en esta coyuntura? Claro, el de ser receptor de esas corrientes y transmitirlas. Además, no es nuevo. Yo creo y puedo decir soy un libro abierto ante los ciudadanos porque soy de los pocos políticos que ha escrito sus memorias en vida y las he puesto en circulación y yo he vivido todas esas vicisitudes, es decir, los problemas que la sociedad tiene los conozco y en parte uno puede dar una contribución para la rectificación. Pero hablemos de contribución y hablemos de rectificación. Para empezar, el antiguo secretario privado de la vicepresidencia, el señor Juan Carlos Monzón, es considerado una especie de zar de la corrupción en este gobierno. Sus computadoras, se cree, guardan una cantidad de información que describe un volumen inmenso de negocios que se desarrollaban desde la vicepresidencia de la República. Contribución, dice usted. ¿Cómo va a contribuir a que eso se ventile, se discuta y, por supuesto, se procese en Guatemala? Transparentado y que alguno de los entes legitimados para la investigación quisiera llegar a esas fuentes, yo las abro. Inclusive en cuanto llegué, mi primera disposición fue pedirle a la Contraloría de Cuentas que me enviara los auditores para hacer un balance de cómo se encuentra la vicepresidencia en este momento. A pesar de que usted sabe que la Contraloría realmente no controla mayor cosa. Frente a la Contraloría han pasado todos los negocios del mundo, como por ejemplo esta estructura de la línea que contrabandeaba sin que la Contraloría se enterara. Bueno,
vamos a ver, si el Contralor tuviera los recursos, los medios, las denuncias y esas cosas, pues debe de usarlos. Sobre rectificación, la Secretaría de la Transparencia que se creó en esta administración de gobierno a cargo de la señora Verónica Taracena, lo que menos ha hecho es abrir procesos que buscan la transparencia y la fiscalización. Se habla mucho que fue utilizada más bien para coaccionar o actuar en contra de adversarios de la vicepresidenta o para ejercer cierta presión. Potro de tortura se le llama. ¿Usted considera que esta secretaría Pero precisamente debe por seguir, eso hablo señor de vicepresidente? la rectificación de todos aquellos cursos que van incorrectamente, que son denunciados o que son sospechosos, tenemos que depurarlos. Entonces se va a deshacer de Verónica Taracena. Bueno, ella no corresponde a la vicepresidencia. Sino a la presidencia. Sí, pero yo creo que ya no está en servicio. Verónica Taracena, ¿tiene usted información que no está ejerciendo sus funciones? Así creo yo. Que apenas tengo unos días pues estoy enterándome de todo el volumen de asuntos que ahí se atienden. Hay un antiguo secretario de Aguas de la Vicepresidencia de la República, el señor Pablo González, que aquí en esta mesa y en prácticamente todos los medios del país defendió con enorme vehemencia el pago de 22 millones de quetzales para comprar una especie de solución salina para vertir sobre el lago de Amatitlán con la inspiradora idea de que habría de limpiar las aguas del lago, a pesar de que los ríos seguían llevando contaminantes. ¿Ese señor se va a mantener en su puesto? ¿Va a discutir usted con él? Tengo entendido que él había renunciado. ¿También ha renunciado ya? Ante mí no, es decir, no me consta, pero sí escuché en uno de los medios que él había renunciado. Lo vamos a corroborar. ¿Y usted, por ejemplo, va a investigar ese negocio de la compra de esa solución para vertir en el lago? Bueno, sí, eso proyecto que manejaba la vicepresidencia, tengo obligación de tener las auditorías propias de la vicepresidencia. Así como lo usted describe, pareciera que hoy, que prácticamente fue su primer día de labores, lo recibe... Su primer día hábil, sí. Lo recibe un despacho cargadísimo de asuntos pendientes, de personas de las que usted debe informarse de su trabajo. En estos meses que quedan de gobierno, ¿qué plan de acción tiene usted concretamente para salir bien usted de este cargo personalmente y también institucionalmente ejercer la vicepresidencia de una manera distinta? Efectivamente, tenemos que actuar con mucha seriedad y mucho orden. Creo que no puedo solo, sinceramente no puedo solo. Necesito equipos estructurados. Mi problema es que aunque yo tengo una larga experiencia política, estoy separado de ellos desde hace años. Porque era un y magistrado. ahora estoy solo en el mundo jurídico y conozco brillantes juristas, pero que no tienen mucha experiencia en administración pública y menos en control y suspicacias para ver las cosas, y por eso es que yo estoy buscando gente que me ayude, y tengo que decir que no quiero cometer errores de precipitación, y yo voy a anunciar el nombramiento del secretario general con 48 horas de anticipación a nombrarlo. Que haya un espacio de tiempo para que me llegue alguna denuncia y yo tenga que investigar a la persona, porque este mundo es muy complejo. El secretario y ahí que usted todos anunció me ya no resultan con un esqueleto en el closet. El secretario que usted anunció que lo acompañaría, que no tiene el finiquito, es interventor de FEGUA, ya no va a acompañarlo. No puede porque no ha obtenido finiquito, pero sí quiero decir que yo lo conozco desde hace como 30 años. Conozco su casa, quedaba cerca de la mía, su hogar, su familia, un hombre sencillo, tratable, moderado, sin opulencia, sin lujos, y realmente muy inteligente y sobre todo con un buen don y mucho servicio. ¿A usted le da desconfianza la opulencia y el lujo? Pues en realidad a él, en su caso personal, que lo he conocido toda la vida, pues siempre ha mantenido... Sí, usted habla de coherencia ritmo, sí. en ingresos y gastos de una persona a la que conoce desde hace mucho pero tiempo. Ese ha sido un buen empresario. Pero yo le pregunto en términos generales,
¿A usted le inspira desconfianza la gente que ostenta y, digamos, exhibe lujos? Mire, yo sí creo en cierta moderación y en ese sentido es un error y una torpeza en un país como el nuestro hacer cosas en que puede darse una mala apariencia. Y a veces, si yo le contaba una vez a un expresidente, le decía esos comentarios, tené cuidado, le dije, porque a mí me consta que yo conocí cuando se estaba construyendo la casa de un presidente, y la ver una casa normal, con las estructuras corrientes a su nivel y pero le dije, fíjate que en la calle andas diciendo que los grifos son de oro y que los pisos son de mármol de Carrara. Así dicen, sí, así andan diciendo. La gente se pregunta si usted está consciente que podría asumir como presidente de la República en el caso de que el señor Otto Pérez Molina renuncie a la primera magistratura. Sí, pero no doy pasos para llegar a ello, porque primero tengo una institucionalidad, un sentimiento constitucional bien arraigado y sobre todo de la legitimidad constitucional. Y yo creo que el presidente ha dicho que ha llegado a su posición por el voto soberano del pueblo y él tiene sus decisiones. Jamás precipitaré ni insinuaré nada que implique que yo quiera llegar por alguna vía. Y le dije... ¿Y qué pensó usted el sábado cuando vio este inmenso volumen de personas en la Plaza de la Constitución protestando en contra de la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Pérez Molina? Bueno, primero, es un espectáculo de civismo. Segundo, recuerda que cuando me preguntaron qué opinaba sobre ello, dije que era un derecho constitucional, un derecho humano fundamental el manifestarse. Yo fui víctima de la represión cuando queríamos manifestarnos y nos reprimieron con gases lacrimógenos, a balazos, nos metieron a la cárcel e hicieron una serie de groserías. Y no era solamente en la época que yo participé, desde que yo era niño, las manifestaciones terminaban disueltas a garrotazos o a balazos. En este momento el pueblo salió en una conducta cívica ejemplar. Y yo luego fui a ver los medios internacionales y el elogio era para los guatemaltecos, que observaban una conducta ejemplar, digna, que no terminaba en tropelías ni vandalismo. Y también el gobierno que respetó ese derecho. Señor vicepresidente, siempre en un caso hipotético de que usted asumiera la vicepresidencia o incluso desde la vicepresidencia, ¿qué reformas del sistema político estaría usted dispuesto a respaldar, a permitir que se hagan antes de que usted entregue el mandato? Me refiero a ese clamor que vimos en las protestas de de varias semanas, que piden reformas a la ley electoral, como le decía, incluso reformas a la Constitución de la República. ¿Usted las apoyaría, señor vicepresidente? Vea, todo lo que sea institucionalidad, la apoyamos. Pero ocurre, y lo decía el poeta Heraclio Cepeda, cuando las aguas se desbordan y llegan a causar catástrofes, es porque alguna vez se estaba lloviendo en la colina y no nos habíamos querido dar cuenta. Esto es un proceso que ya viene de lejos, que va acumulando ese desgaste y esa impaciencia, de manera que las reformas son correctas. Cuando yo llegué a la Asamblea Constituyente, el primer día de la presencia, planteé un decálogo ético de la Asamblea Constituyente y solo obtuve 26 votos. Eso para mí ya fue una señal de que realmente no tenían la visión del deterioro que pueden causar estas circunstancias. Ustedes lo han denunciado la gente, que hay corrupción en todas partes, en todas partes. ¿Y cómo debe responder el Ejecutivo del que ahora usted forma parte a esa protesta de los ciudadanos? Bueno, dándoles una respuesta. Y ¿cómo? Hay que hacer reformas estructurales, hay que plantearlas. Si usted ve a ese Ejecutivo
capaz de ofrecer esa respuesta? Claro, yo sí creo que hay una posibilidad de entendimiento, porque hay percepción, no hay engaño. ¿Qué reformaría usted inicialmente? Bueno, hay elementos sustanciales. La ley electoral y de partidos políticos puede ser reformada. ¿Para buscar qué? Porque hay dictamen de la Corte de Constitucional, pues por lo menos controlar aspectos como el financiamiento, la publicidad, la organización, la fiscalización. Yo le escucho a usted decir por lo menos, y a mí se me hace enormemente insuficiente. Es que yo no quiero hacer poquitos cambios. Yo en realidad quisiera cambiar este sistema que se ha pervertido de una forma que es absolutamente inescrupulosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Le diré algo. Por ejemplo, no podemos evitar el principio de la reelección porque es constitucional, pero ese es el deterioro. Pero sí podemos regularlo. No necesariamente tiene que haber reelección consecutiva. Se puede buscar... no puede haber consecutiva, sino puede ser alterna. Sí, pero le digo, hay mecanismos, por ejemplo, que se deterioraron porque la intención de los constituyentes del 56, porque yo lo escuchaba, decía, era que se generara una clase política parlamentaria. Usted me está hablando de 65 años de claro, historia en el país. En aquella época estaban pensando en Winston Churchill, que como podía modelo ser parlamentario toda su vida, pero luego hubo ese extremo de que la reelección no fue garantía de la calidad legislativa. La lista nacional tenía esa intención de que cada partido pusiera los más ilustres, que no podían ganar una elección en un departamento porque no eran conocidos, y que entonces en la lista nacional figuraran una especie de senadores con profundos conocimientos que fueran la guía y orientación del Parlamento. Pero es cuestión de los partidos y también es cuestión de los que los votan, porque evidentemente también hay una gran inmadurez. Hay una responsabilidad compartida, dice usted, entre sí, políticos y mandantes. Sí, sí, y por eso en la Corte de Constitucionalidad se hizo una vez un dictamen sobre las reformas al aspecto de financiamiento de los partidos y de la publicidad. Es un dictamen viejísimo, de hace como 20 años, y ahí se anunciaba, ¿por qué de nuestros recursos van a pagar publicidad de cancioncitas y eslogans cuando no llevan un contenido de formación ideológica y de explicación de programas? ¿Por qué pagamos publicidad de producto comercial? ¿Y usted en algún momento sintió afinidad con la ideología del Partido Patriota? Pues antes de que llegara yo al gobierno. no pertenecí a ningún partido. Le diré una cosa, ni siquiera del Partido Unionista fui afiliado. Cuando ellos me propusieron ir al Congreso, no me pidieron que me afiliara al partido. ¿Usted se ve a sí mismo como un conservador en lo político, como un liberal? ¿Cuál diría usted que es la filosofía política que lo define mejor? Depende de la perspectiva, pero yo soy un liberal demócrata. Y tenía ese punto de convergencia con Manuel Colón, que era un socialdemócrata. Y por eso nos entendíamos, porque teníamos áreas comunes. No puedo hacer aquí una apología mía, no es elegante, pero por ejemplo mi función en el Ministerio de Educación fue eminentemente social. Creé el bachillerato por madurez, las cooperativas de educación media, ahora son más de 500, el programa PEMEP con los mejores institutos, con el proyecto más completo que podía haber y que no tuvo continuidad. Ese es el problema. Señora Aguirre, usted me decía antes de salir al aire que no tenía intenciones de reelegirse en la Corte de Constitucionalidad, que tiene una pila de libros por leer, películas por ver, que quiere disfrutar de su tiempo libre. Asumimos que este último reto que usted asume en su carrera profesional y política, esperaría que sea una culminación exitosa. ¿Cómo piensa usted salir bien librado de un gobierno en esta coyuntura, sí, en esta situación? Porque, como les digo, yo escribí mis impresiones como político desde que de muy niño suspiraba por la política. Y lo voy describiendo en mi libro, todos los estadios que
pero el último era el de la Corte de Constitucionalidad, que yo pensaba ahí culminaba la carrera, y con algunas reflexiones sobre cómo siento la vocación por el constitucionalismo, que es política. Y precisamente tenemos que ser muy coherentes y auténticos de reconocer cuál es nuestra gran afinidad. Hay compañeros míos de la poesía, de la música, de la literatura, de ciencias exactas, pero a mí me ha fascinado siempre la ciencia política, y el constitucionalismo es política. ¿Hay algún ex vicepresidente, algún expresidente que usted vea con admiración en Guatemala? Sí, va a ser una catástrofe porque ha sido muy calumniado, pero Joel Castillo Armas era un hombre humanista, inteligente. Carlos Castillo Armas, dice usted. Yo le llevaba artículos para un periodiquito que publicábamos y él me los corregía. Era un hombre de una sensibilidad humana. Alejandro Maldonado Aguirre, estamos hablando de más de 6 décadas de historia política en este país, para un hombre que conoció y le proporcionó textos que fueron corregidos por él al señor Carlos Castillo Armas. En realidad hablamos de la mitad de la historia del siglo pasado en Guatemala. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. A las 8:45 que tenga usted, pues, mucha suerte y un buen desempeño en su gestión. Muchísimas gracias, Paola, muchas gracias. Vamos de inmediato con Juan Carlos Sandoval, nuestro compañero, quien entra en contacto con los televidentes. Ellos se expresan por medio de las redes sociales y Juan Carlos nos dice qué piensan. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Hablamos de lo que se publica en las redes sociales. Nos dice José, pregúntenle por su pasado con respecto a Ríos Montt, por qué se abstuvo de firmar cuando la ley lo obligaba. Javier Hernández, gran dominio político, pero pocas expectativas de aporte para resolver las demandas del pueblo. Gerson Sotomayor nos plantea que el vicepresidente mencione por qué tardaron tanto en enviar dictamen de la CC al Congreso. Nos plantean también que es centrado el señor vicepresidente, yo no lo conocía, pero transmite cordura y mesura. Nos dicen también, recordemos que los medios con o sin interés de entes económicos son los únicos aliados del pueblo. Y también nos plantea, el vicepresidente está en Canal Antigua y suena muy centrado, y lo más importante es que no dice dicharachos corrientes. Es lo que plantean a través de las redes sociales. Al regresar hablamos de las expectativas luego de las marchas del 16M. Sigan con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua. Bienvenidos de vuelta a las 8:45. Hoy día lunes estamos conversando con personas que participaron, con personas y dirigentes, debo decir, que participaron en la marcha de protesta del pasado sábado 16 de mayo, una fecha histórica en Guatemala porque es la ocasión en la que se han reunido más personas de manera espontánea para expresarse en torno a una idea política. Por cierto, una marcha ordenada, una protesta ordenada, absolutamente pacífica. Nos acompañan hoy el coordinador del Comité de Unidad Campesina, él es Daniel Pascual. A él se le vio marchar ese día frente a un grupo de integrantes del CUC. Está con nosotros también María Aguilar, ella es historiadora. Ambos se identifican como Maya Quichés. Los dos han sido invitados esta noche para que platiquemos en torno a ese episodio, el 16 de mayo, que es francamente histórico para nuestro país. María, yo comienzo con usted. ¿Qué tiene de diferente esta marcha de las otras que hemos visto? Y le pregunto, porque nosotros hemos notado grandes diferencias, pero usted como historiadora, ¿dónde encuentra esos quiebres si se comparan con protestas, por ejemplo, en las que ha participado el señor Pascual? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Yo creo que esta marcha, estas marchas han sido históricas. Creo que la del 25 de abril de por sí cambió el rumbo de la protesta social para el país y especialmente para la capital, porque no se había visto a la capital levantada como se vio ese día. Pero la protesta de ayer yo creo que fue fundamental, fue un quiebre, la verdad, histórico, porque no habíamos visto eso. Habíamos visto al interior manifestando, pero no lo habíamos visto
junto a todos estos actores que vemos ahora, que vemos a todas las clases sociales, que vemos a movimiento campesino, que vemos a pueblos indígenas. Esto creo que es la primera vez que lo estamos viendo. Así lo siente Daniel Pascual, que ha marchado decenas y decenas de ocasiones. ¿Se ha sentido más acompañado en alguna ocasión y ha sentido que sus acompañantes son tan heterogéneos como fueron el 16 de mayo? Yo creo que es la primera vez, pero que yo creo que es el efecto de semejante nivel de corrupción que generó una indignación que al final todos nos sentimos que hay que defender este país, que es nuestro país, y que los más afectados siempre van a ser la gente más pobre y la clase media, que se siente defraudada porque paga impuestos, porque sí se sacrifica por este país, pero cuando se da cuenta que funcionarios públicos y empresarios se encargan de quedarse con todos estos impuestos, pues de hecho indigna. Entonces tenemos un momento, ¿Y una sindicalistas coyuntura. también o no, Daniel? Porque también hay una gran corrupción en los sindicatos estatales. No, el tema de la corrupción, como bien se ha ya dicho, es un problema que ataca a varios segmentos de la sociedad guatemalteca y por supuesto es un problema estructural. Por eso nosotros siempre, cuando hemos abordado este tema, hemos dicho que es insuficiente las renuncias y que es insuficiente también solo perseguir a los corruptos. Faltan los corruptores, pero por supuesto que habría que seguir investigando, porque en otras instituciones del Estado hemos visto ese nivel de corrupción. Recuérdense de los 80 millones del Congreso de la República, la desfalco también al Instituto de Previsión Militar con más de 400 millones por miembros del Ejército, algunos muy mencionados ahora, como el hijo de Ríos Montt, el mismo asesor jurídico de Ríos Montt en el juicio. Entonces tenemos toda una trayectoria de mucha corrupción que creo yo que sí lo que indica es que hay que escarbar a fondo y poder eliminar ese daño, ese problema que creemos nosotros que es fundamental. María, pero con toda esa trayectoria de casos de corrupción, ¿por qué hasta antes del 25 de abril la clase media no protestaba? ¿Qué influye? ¿El miedo? ¿Somos escépticos? ¿Somos desconocedores de esos casos de corrupción? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que no, que como menciona Daniela, razones para protestar no nos han faltado, pero sí creo que es interesante, es algo que hay que entender, o que hay que estudiar más, el por qué fue la corrupción lo que logró unir al país entero en su indignación. Creo que... ¿Y por qué si todo el mundo sabía que había corrupción en el país, no solo durante ese gobierno, durante el anterior y el previo, corrupción escandalosa? ¿Por qué es hasta que la CICIG el 16 de abril hace público el caso de La Línea como una red político-mafiosa en las aduanas, encabezada presuntamente por el secretario de la vicepresidenta? ¿Por qué es hasta entonces que salimos los guatemaltecos a protestar? Bueno, porque yo diría, la pregunta es no solo los guatemaltecos, yo creo que es porque sale la capital ya a protestar, porque como cuando se mencionó al presentar a Daniel, marchas del interior, protestas del interior han habido históricamente. Se ha protestado por varias razones, por pelea por territorio, defensa de territorio, pero creo que este fue el momento donde se rebalsó el vaso, donde la corrupción logró, porque es algo que afecta a todos, entonces logró unir a todos estos sectores, pero creo que también es esta idea del miedo de salir a las calles. Creo que eso también es un factor que ha influenciado bastante a la sociedad guatemalteca. Venimos obviamente de un conflicto armado de 36 años, donde las protestas ahí eran, bueno, reprimidas con bastante fuerza, donde los líderes estudiantiles, los líderes jóvenes de sindicatos fueron asesinados por el mismo gobierno. Entonces, reunirnos y concentrarnos y decir, bueno, ahora sí vamos a protestar contra el gobierno, siempre trae ese miedo. Señor Daniel,
Ha sido característica de estas marchas desde el 25 que han sido ordenadas, pacíficas, no se ha dañado patrimonio, no se obstaculiza la locomoción y mucha gente se presenta como no soy acarreado, soy un indignado. Se lo pregunto con mucho respeto. Muchas de las marchas que protagonizan los sindicatos, los movimientos sociales, precisamente se nutren de personas que son transportadas, que les dan un tiempo de comida o les dan incluso un pago para venir a la capital. ¿Por qué es necesario ese tipo de apoyo cuando hay una causa legítima para manifestar? Pues mire, en primera instancia diría yo que el caso de las experiencias de nosotros, creo que hay una mala información o mala comprensión. Nosotros somos organizaciones ya capaces, tenemos por los años que llevamos, 37 años, comunidades que han accesado a tierra que producen no solo granos básicos, producen café, cardamomo y que de alguna manera generan ya excedentes. Yo quiero responder directamente a eso porque la marcha indígena campesina que vino de Cobán hacia la capital, incluso el actual ministro de Gobernación lo catalogó como una marcha ordenada. Y se financió a sí misma, dice usted. Y se financió igualmente. Hicimos recaudación de maíz, la comida se elaboró por la misma gente que venía, se pidió espacios en las escuelas, en salones municipales sin pagar, y la gente puso su tiempo. 9 días significa no haber recibido 9 salarios. No hay dinero que aguante para si se le paga a la gente hospedaje, alimentación, transporte y los jornales de trabajo. No hay dinero que aguante. Señores, ¿por qué parece haber un divorcio entre esta demanda que estamos haciendo, ustedes dicen en la ciudad de Guatemala, pero no solo en la ciudad de Guatemala? La verdad es que más de 15 ciudades protestaron el sábado en todo el país. 2 semanas atrás, los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá, los 48 cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá también protestaron. Pero, ¿por qué en este momento se está desarrollando esta protesta y no se desarrolló antes? Esa es una pregunta concreta. ¿Y por qué parece haber un divorcio entre estas personas que protestan pero que luego van y votan por un candidato que puede representar más corrupción, como en este caso fue el Partido Patriota? Yo diría que hay 2 elementos fundamentales. El primero, ya hay un descontento acumulado. Aquí en la capital no podemos dejar de ver que la delincuencia no cesa. Cuando se pide apoyo a la policía, últimamente dijeron que ni había para la gasolina. En el campo también no hay los cambios que ofrecieron en el campo, en el tema alimentario, en el tema de desarrollo rural, en el tema agrario. Y entonces hay un descontento acumulado que con esa magnitud de la corrupción, pues de alguna manera, como ya se dijo, es el momento que rebalsa el vaso y hay una coincidencia entre la población, que mientras se pide políticas, mientras se pide seguridad, se están robando el dinero, entonces indigna, es como hay un sentimiento común que generó esto. Ahora, eso, ¿el voto? Lo del voto sí es una cuestión que creo yo que también tiene otros elementos. Hay que recordar que somos casi los 15 millones o más de 15 millones y de esos 8 millones están empadronados y cuando se vota en primera vuelta 35% se abstiene, segunda vuelta el 40%. Entonces el sistema electoral de partidos también no está ni siquiera en su mejor momento, ¿verdad? Y el asunto es que efectivamente han utilizado el hambre, la pobreza de la gente para poder maniobrar y sacarle el voto que ellos siempre necesitan. Pero creo que ese mensaje también hoy está cambiando en las protestas, ¿verdad? Y hay protestas en contra de las concentraciones que están haciendo los partidos políticos. Que reparten bolsas y reparten cosas como si el voto se comprara. Es que de hecho eso se ha convertido en la política. O sea, la política en sí no es mala, pero como lo han llevado los partidos políticos y los candidatos, que en primer lugar lo que se ve son gente como que es de su propiedad, como que fuera su empresa, su finca, su organización, al que le pueden ofrecer a cualquier gente en base a dinero
hemos escuchado casos hasta 5 millones por la candidatura a diputado, alcaldes hasta medio millón para pagarle al dueño del partido, y entonces se convirtió esto en un mercado, en todo se compra y se vende ahí, igual como hacen para comprar el voto, y por ende nosotros también estamos de acuerdo, estamos pidiendo que de igual manera, si algo le hace falta a esto, no solo que se entregue el listado de los corruptores, sino que también el informe de la CICIG sobre el financiamiento electoral. Déjame interrumpirle allí, María. Grupos no organizados, que no están acostumbrados a protestar, que apenas empiezan a articularse entre amigos, entre conocidos, profesionales, ¿qué tanto prevé usted que puede perdurar esa adhesión a un movimiento como este? ¿Qué puede permitir que sigan así o se diluya? Bueno, yo creo que el descontento que hay, la indignación es lo que va a fortalecer a estos grupos. Creo que lo que el grupo que usted menciona de jóvenes que no son parte de algún movimiento, lo que estamos viendo ahora es, por una parte, lastimosamente el fracaso de la democracia que se le apostó desde el 85 y bueno, desde el 96 con la firma de los acuerdos de paz, se le apostó a una democracia a través de la vía de partidos políticos, de la vía electoral, y lo que estamos viendo ahora es de que estos partidos políticos se han convertido en negociantes, la política se ha vuelto un negocio, como lo dice Daniel, los votos se compran y también es un sistema que se reproduce a sí mismo, porque entonces se vuelve un negocio, pero también no se pasan las políticas necesarias para cambiar el curso del país, entonces la gente sigue empobrecida y estaría dispuesta a vender el voto. ¿Qué se puede lograr hoy? ¿A qué le apuntan ustedes? Pues primero, ojalá se procese en juicio a los, no solo la estructura criminal, sino que a los corruptores. Que creo juicio y castigo para los responsables. Exactamente, porque con que renuncien, con que los despidan, es también como una fórmula para salirle al paso. Lo otro es que efectivamente se vaya a investigar a otros cuerpos, porque efectivamente hay otras estructuras como la que vimos, la que estaba en la cárcel con el militar que está procesado, se sabe de otras formas de corrupción que han habido, y lo que creo que va a ganar la gente, y ya lo está pidiendo, porque ese es el punto de quiebre de último, de que ya no solo se está pidiendo renuncia, se está pidiendo también la reforma a la ley electoral, porque efectivamente si se ha convertido en un mercado, en un negocio, toda la parte de la vida política, partidaria, etcétera, pues entonces la población se está dando cuenta que ahí hay algo que cambiar profundamente. Y bueno, se está hablando también de la posibilidad de incluso hacer las reformas o una asamblea constituyente para cambiar cosas esenciales en la Constitución que creemos nosotros que es fundamental. Los acuerdos de paz lo plantearon en su momento, no se pudo avanzar, posiblemente este sea un momento importante para también revisar la Constitución y que cada vez más esté, digamos, acorde no solo a los momentos, a la situación que vivimos, sino que también el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y de mujeres. Para que puntualice María, ¿usted va a salir de este movimiento un cuadro, una generación de cuadros políticos nuevos, o no estamos en ese nivel todavía? Yo creo que sí, yo creo que por fin este es el momento donde esta frase tan trillada usada por los políticos de que el pueblo manda se está convirtiendo en una realidad. Creo que las protestas que hemos visto, bueno, que las hemos visto los sábados, pero también hemos visto plantones diarios de protesta, creo que esto va a llevar a una concientización, de que la indignación pase a una concientización. ¿Ustedes creen que el gobierno resiste otro caso más de corrupción en gran escala desvelado públicamente? No, ¿usted piensa que no? ¿Usted piensa que no? ¿Por qué? Yo pienso que no, pienso que bueno, que nos encontramos ante varios escenarios, pero creo que tenemos un presidente que ha perdido la legitimidad ante la población. ¿Renuncia el presidente, cree usted? Bueno, no sé si renuncia o no, pero según las exigencias que vemos en las marchas, sería lo mejor, porque tenemos, como mencioné, ha perdido la legitimidad de las personas que sí votaron por él
y las personas que aunque no hayan votado por él, sí le apuestan a los partidos políticos y dicen, bueno, no voté por él, pero sí soy parte de este sistema, voté por alguien y aunque esta persona quiera que no me representa. Y vemos que le ha fallado a todo este sector de la población. Daniel Pascual, María Aguilar, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Nosotros vamos a escuchar exactamente qué piensan nuestros televidentes después de presenciar, de acudir a esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Nos dice Ronald Mackey, algo bien fumado que se les olvida mencionar. Mandaron fotos de chapines de todo el mundo y países latinos nos toman de ejemplo, es lo que nos dice Ronald Mackey. También hay que recordar que el CUC fue la única organización campesina que en la marcha del 1 de mayo tocó el tema, es lo que plantea Chávez. Pati Sierra, fui a la marcha porque estoy harta de tanta corrupción y exijo la reforma a la ley electoral. Ya no más reelecciones, es lo que nos plantea Ceci. Queremos acciones, no palabras, nos dice también Eduardo García. Y si todos debemos de ser transparentes, don Daniel presentaría las cuentas del CUC. Demos el ejemplo, pues, es lo que nos dice. Y Andrés Azurdia nos plantea también la diferencia de esta protesta, es que esta vez el CUC nos mandan otro mensaje y ahí, por supuesto que lo vamos a seguir revisando. Vamos a ir a la pausa con los deportes y también noticias, y al regresar entremos directamente al debate. Esta noche utilizamos el hashtag Respaldo Pérez Molina, hablamos acerca de eso, del respaldo que dice tener el presidente de la República en el interior del país. Respaldo Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche, ha sido la primera referencia que ha tenido el presidente de la República respecto a la marcha del 16 de mayo. Comience a tuitear con nosotros Respaldo Pérez Molina. Pausa y regresamos. Los deportes.